Vamos a ponernos de pie y vamos a dar inicio con una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Una vez más, Señor, para adorarte y bendecirte. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, porque has puesto en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, el poder estar aquí. Todo lo que hacemos, Señor, de hecho, de palabras, es con el único propósito de adorarte y de bendecirte. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por esto que vamos a hacer ahora, Padre mío, porque vamos a escuchar tu palabra, porque vamos a orar, porque vamos a ser, Señor, enseñadas en un tema que realmente está afectando a muchas de tus hijas. Sabemos, Padre mío, que tú eres nuestro mejor médico, Padre, pero tenemos que conocer. En el nombre de tu Hijo amado, quedamos en tus manos y te bendecimos por siempre. Amén y amén. Sin más preámbulo, dejo aquí a Carla para que nos dé una charla sobre esto. Bueno, hermanas, que el Señor les bendiga. Esta tarde se me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema tan importante. Saben que en octubre se celebra el Mes Internacional de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama. Esto se está tomando tanto auge y está siendo tan importante hablarlo a todas las mujeres o que lo conozcamos todas por la gran cantidad de casos que se están diagnosticando cada año. Y lo peor de todo, que a veces por el pudor que nosotras las mujeres tenemos, se está diagnosticando ya en etapas demasiado avanzadas, en donde la enfermedad ha adquirido tal gravedad que es muy difícil tratarla sin comprometer la vida de los pacientes. Les quiero hablar un poco esta tarde acerca de lo que es los factores de riesgo y la manera que nosotros tenemos, si bien es cierto, el cáncer de mama en sí no es algo que nosotros podamos prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo y tenemos que saber que el cáncer de mama, mientras más temprano se detecte, los tratamientos son menos agresivos para tratarlo y también tienen mucha mayor efectividad. Vamos a empezar conociendo un poco acerca de qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, como bien dice su nombre, ¿verdad? Cáncer de mama. Esto se da porque las células de la mama empiezan a multiplicarse de una manera acelerada e incontrolada, pero son células malignas. De manera normal, como podemos ver aquí en la imagen, nuestro cuerpo tiene la capacidad para multiplicar sus células y si por ahí nos va saliendo alguna célula maligna, nuestro cuerpo en condiciones normales tiene la capacidad de eliminarlas por sí mismo. Pero aún no se conoce con exactitud cuál es la causa que va a hacer que en unas mujeres seamos más predispuestas que otras a que esta multiplicación de células se empiece a dar de una manera anormal. Y son las que podemos ver aquí. Se empieza a dar de una manera muy acelerada y con células que son malignas. Este tipo de cáncer es tan importante en las mujeres porque tiene la capacidad para invadir no solo a la mama, sino que invade rápidamente otros tejidos del cuerpo y también tiene la capacidad para enviar metástasis, se conoce en medicina, pero son enviar células malignas o cancerosas a otras partes del cuerpo. Y es cuando ya dicen que el cáncer se puede originar en la mama, pero luego ya tienen cáncer de pulmón, pueden tener cáncer en el intestino y en otras partes del cuerpo. ¿Por qué se reproduce de una manera tan rápida? Tenemos que, como podemos ver aquí, toda la cadena de ganglios linfáticos, que son los que comúnmente nosotros cuando nos da cualquier proceso infeccioso es la primera línea de defensa que tenemos del cuerpo. Y ya podemos ver que medio nos da una gripe se nos pueden inflamar ciertos ganglios en el cuello, en las axilas. ¿Qué pasa? Estos ganglios son la primera línea de defensa que tiene el cuerpo para poder detectar que allá hay unas células cancerígenas. Pero estas células tienen la capacidad de invadir tanto que cuando llegan a esos ganglios linfáticos pueden enviar. O sea, en lugar de cuidarnos eso, en realidad lo que puede hacer es enviar la metástasis o las células cancerígenas a otras partes del cuerpo. Ahora vamos a ver para que conozcamos un poco qué tan frecuente puede ser el cáncer de mama. A nivel mundial se han hecho ciertos estudios que para el año 2012 de ahí en adelante se puede ver que es el tipo de cáncer más frecuente en todas las mujeres alrededor del mundo, superando aún así el cáncer de cérvix o de matriz, como lo conocemos comúnmente. Y cometemos el error de darle mucha más importancia o estar mucho más pendiente de nuestra citología anual
y cualquier problemita que nosotros sintamos en nuestra matriz. Porque la mayoría de pacientes que, por ejemplo, llegan a consultar allá a la clínica donde trabajo, todas sí muy pendientes de su citología anual. Pero ya cuando uno les dice, ¿y su mamografía? ¿Ya la hizo? No, eso no, porque no siento nada. Ese es el gran error que estamos cometiendo. No hacerlo de una manera preventiva, sino esperar a sentir algo para empezar a ver qué pasó. Y en etapas tempranas el cáncer es cuando se trata de una manera mejor, porque todavía las lesiones están tan diminutas que a veces simplemente con una pequeña cirugía con eso sale todo y no hay necesidad de ni quimioterapias, radioterapias, ni pasar por todo el proceso, incluso ni siquiera quitar toda la mama. Ahora vamos a ver, se están reportando, solo para que tengan idea de la magnitud del problema, ¿verdad? 1.67 millones de nuevos casos cada año. Esos son dejando de lado todas las que ya se están tratando y ya están diagnosticadas. Son 1.67 millones de casos nuevos diagnosticados cada año. Pero aquí, en El Salvador, ¿cómo está? Para el año 2014 el Ministerio de Salud lanzó como un estudio para ver qué tan frecuente era en el país. Y dice que es la segunda causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Es la segunda causa y también fue la segunda causa de egresos hospitalarios para el año 2014. Y en el país, la edad promedio que el ministerio vio para el año 2014 en la que se está presentando es de mujeres de entre 40 y 49 años, variando un poco la relación que se ve alrededor del mundo, que es arriba de los 50 años. Ahora, como les decía, prevenir en sí el cáncer de mama es algo que nosotros no podemos realizar por ciertos factores que nosotros ya tenemos en nuestra genética, pero sí lo podemos ver que se han detectado ciertos factores de riesgo que se pueden agrupar en aquellos factores de riesgo que son los no modificables y en aquellos que les voy a explicar más adelante que nosotros podemos modificar, que es como nos podemos ayudar un poco a disminuir el riesgo si lo tenemos de padecer cáncer de mama. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo no modificables? En primer lugar, el ser mujer. Ustedes me dirán, ¿cómo así, verdad? Es lo que les explicaba ahorita al principio. Hay muchos hombres que creen que a un hombre jamás le va a dar cáncer de mama y que eso no puede ser. No es así. Sí tenemos un mayor riesgo nosotros porque, para que tengamos una idea, por cada 100 casos de cáncer de mama que se detectan en las mujeres, hay 1 de cáncer de mama detectado en hombres. O sea, es 100 veces más frecuente en las mujeres, pero también hay hombres que pueden, como ellos tienen glándula mamaria también, que si bien es cierto no está desarrollada como en las mujeres, pero hay ciertos casos en los que puede presentarse. Por eso es que los hombres también, si se detectan algún problemita, ellos no se van a hacer mamografía anual, ¿verdad? Pero tienen que estar pendientes de cualquier alteración que se presente en las mamas, consultar, no creer que eso es algo que no es nada, porque también les puede dar. Otro de los factores de riesgo no modificables que vamos a tener es lo que les mencionaba, la edad. El cáncer de mama, frecuentemente, en el mundo, la edad de aparición con mayor frecuencia es arriba de los 50 años. En el país está siendo de los 40 a los 49 años. Pero le comentaba yo a mi mamá ciertos casos que se están viendo, por ejemplo, allá donde yo trabajo, mujeres hasta de 37 años, es la más joven que hemos tenido detectada ya con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces estamos viendo que tal vez por los estilos de vida o ciertos factores que ya mencionaré más adelante, este tipo de incidencia de edad está variando un poco. Otro de los factores de riesgo es la raza, que aquí por estudios que se han realizado se ve que es más frecuente en mujeres de raza blanca que en nosotras las latinoamericanas o pacientes de raza negra. Otro de los factores de riesgo va a ser la edad de la primera menstruación, que es la menarquia presentada de manera temprana. ¿Qué quiere decir con temprano? Y cada vez estamos viendo que niñas menores de 12 años están presentando su primera menstruación. Esto las predispone aún más a tener un mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es un cáncer dependiente de estrógenos. Y los estrógenos son los que se empiezan a producir cuando nosotros empezamos en toda nuestra vida reproductiva a ver menstruación. Y eso las deja con un periodo de tiempo mucho mayor de estar expuesta a este tipo de hormonas. Otro factor de riesgo es la menopausia tardía, que es por lo mismo, ¿no? Estamos con mayor tiempo expuestas a los estrógenos.
Por menopausia tardía se ha llegado a un consenso que son, para que eleve el riesgo, son aquellas mujeres que presentan su menopausia arriba de los 55 años. Se dice que arriba de los 55, cada año que se vaya retrasando, aumenta hasta un 2% la probabilidad de que esta mujer padezca de cáncer de mama. Otro de los factores de riesgo son la densidad de las mamas. Muchos de ustedes se pueden haber hecho una mamografía y eso a veces reporta que las mamas son demasiado densas y el estudio no es concluyente. ¿Eso qué quiere decir? Pacientes que tienen bastante tejido mamario, o también que se lo hacen la mamografía muy cerca de su periodo menstrual. A veces cuando anda con la regla se hace la mamografía y eso reporta que el estudio de la mamografía no es concluyente porque la mama está demasiado densa. Entonces, el factor de riesgo en sí con esto es que el radiólogo no puede ver a través de esa densidad mamaria que se refleja en la placa de rayos X como todo el tejido se observa blanco. Entonces ellos no pueden ver si debajo de todo eso hay alguna lesión, por lo que les mencionaba que el cáncer de mama empieza con lesiones sumamente pequeñas y por eso a veces los radiólogos piden que se complemente el estudio con una ultrasonografía de mama. Y por último, de los factores de riesgo no modificables, tenemos la historia familiar, que antes se consideraba que la mayoría de cánceres de mama eran hereditarios, pero hoy se ha visto que solamente el 5% de casos de cáncer de mama son hereditarios, o sea que la gran mayoría están siendo por otras causas o personas que es primera vez en la familia que se presenta este tipo de cáncer. Pero han visto que en aquellas pacientes que tienen familiares con cáncer de mama, el riesgo se les duplica de padecerlo ellas, por lo tanto deben hacerse chequeos más continuos. Pero no es cualquier familiar, sino que tienen que ser familiares en primera línea, que quiere decir que sean madres, hermanas o hijos padeciendo con cáncer de mama. Eso les duplica el riesgo y si ya son 2 familiares de primer grado, el riesgo se les puede hasta triplicar de padecer cáncer de mama. Ahora bien, en estos factores de riesgo que son los modificables son en los que nosotros podemos intervenir y ayudarnos a reducirnos un poco el riesgo de padecer cáncer de mama. En primer lugar tenemos el sobrepeso y la obesidad. Se dice que una mujer que llega a la menopausia teniendo sobrepeso y obesidad, el riesgo de padecer de cáncer de mama es un 50% mayor de una paciente con un índice de masa corporal normal. Esto es porque se ha demostrado que también la grasa contribuye también a que haya más estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, los benditos estrógenos que a veces nuestro cuerpo nos ayudan a mantener la piel tersa, que no haya resequedad vaginal y un montón de beneficios, vemos que también nos provocan ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Otro, que no lo tenemos aquí, pero se los tengo que mencionar, es el consumo de alcohol. Esto no es, o sea, son pacientes que consumen alcohol diariamente. Les eleva hasta en 1.5% el riesgo de padecer cáncer de mama. También tenemos la paridad en las mujeres. Antes se creía que mientras más hijos, mayor era el riesgo, pero vieron que estaban totalmente equivocados. Es todo lo contrario. El hecho de tener el primer hijo arriba de los 30 años o no tener hijos y nunca haber dado de mamar, eleva mucho más el riesgo de padecer cáncer de mama. Y tenemos aquí la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es esto? Vaya, las mujeres cuando llegan a la menopausia a veces tienden a acudir a nosotros los ginecólogos por todos esos síntomas que se presentan como bochornos, calores, resequedad vaginal. Para eso se tienden a dar hormonas a los pacientes. Y esto, si ya la paciente tiene ciertos factores de riesgo y la paciente ve algunos beneficios por el uso de esta terapia hormonal, hay pacientes que por más que uno les diga, mire, solo la va a utilizar este tiempo, porque eso es solo mientras hace la transición de pasar de una etapa reproductiva a la menopausia. Pero hay pacientes que ven los beneficios como algo tan bueno que las continúan utilizando por periodos de tiempo prolongados. Y esto les eleva mucho más el riesgo de padecer de cáncer de mama. Es en esto donde nosotros tenemos que hacer hincapié para reducirnos los factores de riesgo que nosotros podamos tener para desarrollar este tipo de cáncer. Ahora bien, quisiera hacer hincapié yo un poco acerca de la detección oportuna. Para eso,
No es necesario que nosotros estemos visitando al ginecólogo cada mes, sino que nosotras mismas podemos contribuir en la exploración de nuestras mamas. Todas las niñas, incluso desde que ven su primera menstruación, tienen que irse orientando más o menos a cómo autoexaminarse. Es necesario que se haga, que nosotros dejemos de tener este miedo a tocarnos, a examinarnos y sobre todo, si detectamos algo, consultar a tiempo. Porque a veces yo he tenido varios pacientes que me dicen, no, si yo tengo 1 año de haberme sentido una chibolita, pero como no me dolía, ni en la mama no se le veía nada, no consultan hasta que sienten algún tipo de síntoma. Y la gran mayoría de veces el cáncer de mama no produce síntomas. Por eso es que muchas veces dicen que es un enemigo silencioso, porque a nosotros nos puede ir creciendo y eso ni siquiera duele, no produce ningún cambio de coloración, ni ustedes van a sentir algún tipo de malestar, sino hasta que este tipo de cáncer ya ha invadido otros órganos o está en etapas bien avanzadas. Quisiera pedir una modelo para que me ayuden a enseñarles cómo hacer una exploración adecuada del cáncer de mama. Vaya. Todos los meses, en las mujeres en que ya vieron la menopausia pueden tener una fecha exacta para estarlo realizando todos los meses porque ya no van a tener la congestión mamaria propia de las menstruaciones. Y en aquellas mujeres que todavía vemos regla, entonces se debe hacer por lo menos 1 semana después que ha pasado la menstruación. Esto es para evitar todos los cambios que se presentan de manera normal durante este periodo y que nos vayamos a afligir de gusto. Aparte que puede causar un poco de dolor el estarnos examinando cuando las mamas están congestionadas simplemente por las hormonas de la menstruación. ¿Cómo vamos a hacer el examen de mama? En primer lugar, vamos a colocar los brazos así, en la cintura, frente a un espejo. Esto nos va a servir para nosotros poder ver la simetría en ambos pechos. Todas nosotras ya nos conocemos como somos. No siempre nuestros pechos son exactamente iguales uno que otro, pero ya lo conocemos. Entonces, si nosotros vemos cualquier alteración en el tamaño, en el color, o también en la forma del pezón, o si vemos algún bultito en las mamas, nos debe de alertar. Luego, como paso número 2, las manos detrás de la cabeza. Eso nos sirve para que nosotros podamos determinar si hay retracciones en el pezón. Como así, la mayoría de mujeres tenemos los pezones para afuera, es lo normal. Pero en los casos iniciales de cáncer de mama, el pezón tiende a invertirse, lo cual se va a ver en esta posición, cuando lo tenemos así. Luego de eso, ya bajando una mano, vamos a dejar una. Si es la mama derecha la que nos vamos a examinar, vamos a colocar la mano derecha detrás de la cabeza y con esta mano vamos a empezar a realizar movimientos circulares en la mama, iniciando desde el pezón y haciendo el círculo cada vez más grande, abarcando despacio, ¿verdad? Tocando despacito todo el contorno de la mama. Y por último, se debe examinar también la axila. Esto no debe olvidarse porque a veces en etapas iniciales lo que se inflaman son los ganglios. Luego, para la otra mama, hacemos lo contrario, con esta mano y empezamos a realizar círculos todo alrededor. Y por último, tocando la axila. Después de que hemos hecho esto, como haciendo pequeña presión. Y puede también, a veces sirve ir haciendo como pequeños circulitos alrededor, para irse tocando. Y por último, se debe presionar de una manera suave el pezón para ver que no haya ningún tipo de secreción. Ahora bien, la secreción que nos debe de preocupar es en mujeres que no están amamantando, que salga algún tipo de secreción blanquecina o como leche. Nada más que eso en la mayoría de casos no es algo maligno. Pero es de siempre de realizar estudios. Las secreciones que pueden corresponder a un cáncer son secreciones que sean como sangre o secreciones oscuras. Entonces, por eso siempre es necesario hacer una leve presión. Y luego, acostadas, podemos repetir estos pasos de hacer los círculos y tocar las axilas y apretar el pezón de manera acostada por si se nos ha escapado algo. Gracias. A veces funciona también, si no tienen así, a veces la confianza, porque si hay hijos y todo el mundo está enfrente, a veces sirve mucho realizarlo durante el baño diario. Y ya que estamos enjabonadas, a veces
es mucho más fácil realizar la exploración cuando se está deslizando la mano con el jabón. Entonces resulta a veces un poco más fácil realizar el autoexamen de mama y estamos en un lugar más privado que nadie nos va a molestar en ese momento. Es importante que lo vayan anotando, por lo menos una vez al mes realizarlo. ¿Por qué? Porque es cierto, una mamografía nos da la tranquilidad que le dicen usted se la va a hacer el siguiente año, pero si de repente usted a medio año se siente algo, tenemos que empezar de nuevo toda la batería de estudios porque usted se lo acaba de sentir, cosa que puede ser que unos meses atrás no la tuviera. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pero esto es lo que les mencionaba ya cuando un cáncer no nos hemos detectado, tal vez nosotros a tiempo, una pequeña bolita que vaya apareciendo. Las manifestaciones van a ser en primer lugar la presencia en medicina se conoce como nódulos, pero son cualquier tipo de bultito o chibolita, a veces no se ven a simple vista. Es por eso que es necesario tocarse, solo cuando están en realidad bien grandes es que le provocan algún cambio en la superficie de la mama. También la presencia de hoyuelos en la piel, eso es típico, así como que fuera celulitis, se ve en la mama. Entonces, en esa posición en la que les mencionaba, con las manos atrás, eso nos permite ver esos cambios en la superficie de la mama, que se pueden ver como pequeñas retracciones en la piel de la mama. También, en todo el contorno de la piel de la mama, también pueden presentarse laceraciones, así como heriditas en la piel, o que se empiece a descamar la piel de la mama, o que se vean así como úlceras, o lo que comúnmente se conoce como llagas. También no simplemente es lo rojo que se pueda poner, también hay pacientes que presentan una coloración morada en la mama y deben consultar para indagar el por qué. También variaciones en la textura y el aspecto también del pezón, lo que les mencionaba, que puede haber un poco de retracción y es necesario consultar. Porque a veces no sienten absolutamente nada y llegan hasta que ya ven toda la mama roja, con cambios de coloración, descamada, y me dicen, no, es que hace como un año el pezón se me hizo para adentro, pero creí que era normal, porque no había dolor, no había ningún otro tipo de síntoma. La secreción del pezón, que aquí lo menciona como sangrado, por lo que les mencionaba, o sea, en ausencia de que una mujer esté amamantando, las secreciones blanquecinas generalmente sí pueden corresponder a alguna patología o enfermedad, pero generalmente son benignas. En cambio, las secreciones oscuras o sanguinolentas son aquellas que son malignas. Y también los cambios de coloración, que ya les mencionaba, la textura de la piel. Ahora bien, los mecanismos para la detección oportuna van a ser la mamografía, que es la radiografía que se nos toma del tejido mamario, y la ultrasonografía de mama, que es como un típico ultrasonido como los que se hacen del embarazo, nada más que dirigido al tejido mamario. ¿Quiénes debemos realizarnos la mamografía? Se debe hacer en toda mujer mayor de 40 años, es cumpliendo los 40 años una vez cada año. Para que no se nos olvide, se debe de realizar los dos estudios juntos, mamografía y citología, al mismo tiempo, para llevar ese estudio de manera periódica. Pero es importante no olvidar realizarlo por lo menos una semana después que ha pasado la regla, para no llevarnos sustos de puro gusto, porque a veces, las mamografías no son concluyentes y ya nosotros estamos pensando que es que algo tenemos y a veces es simplemente la congestión mamaria de lo que andamos con la menstruación. Y en aquellas mujeres en las que no se lo realizan de manera rutinaria o como les mencionaba, se lo acaban de hacer hace unos 6 meses, les salió bien, pero de repente se sienten una masa o algún tumorcito en la mama, tienen secreción del pezón, hay cambios en la piel, o que nosotros por clínica cuando las examinemos tengamos una sospecha de cáncer de mama, entonces se va a indicar nuevamente una mamografía. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones previas a la mamografía? Porque muchas de nosotras a veces no sabemos cómo llegar preparadas para tomar la placa y a veces pueden salir alteradas por cosas bien sencillas. Debemos simplemente ese día tomar el baño diario de manera normal, pero no se debe aplicar desodorante, talcos, perfumes, cremas o nada. Ni en las mamas ni en la axila. ¿Por qué? Porque es una placa de rayos X, aprietan la mama entre 2 placas para tomar una radiografía.
y a veces esa textura de la crema o del desodorante interfiere en la toma adecuada de la mama. Entonces, por eso se recomienda no aplicarlo. También, si hemos tenido estudios previos en donde hay alguna alteración, ya sea esta que me hayan dicho que es buena, pero es bueno que nosotros la llevemos al estudio con el ginecólogo para ver si esta lesión ha cambiado de características, si ha crecido o está un poco distinta al estudio previo. Y también programar una nueva cita para el resultado de la mamografía. Cuando nosotros vamos a clínica particular, eso no importa, ¿verdad? Porque siempre pedimos el resultado y lo revisamos, pero tenemos una gran cantidad de pacientes que están llegando a las instituciones públicas y solo van, se hacen la mamografía y jamás regresan por el resultado. Entonces eso es como que no nos hayamos hecho nada. Siempre se tiene que programar una cita para que el profesional médico la revise. Porque a veces en todas las instituciones, en la mayoría de instituciones públicas, quienes realizan el examen de mamografía no es un médico radiólogo, sino que es un técnico, un licenciado en radiología. Entonces él no me las va a poder orientar acerca de si eso está bien o cuáles son los pasos que hay que seguir. Siempre es necesario acudir al médico que se le indicó o llevar a alguien para que lea el resultado de la mamografía. Luego tenemos lo que les mencionaba, la ultrasonografía de mama. Esta está indicada, hoy me hacían también la pregunta, y varios pacientes se me confunden en esto, que el problema es la diferencia entre la mamografía y la ultrasonografía. Hay muchas pacientes que llegan y me dicen, mire doctora, me hice la ultrasonografía de mama, es que la mamografía me duele. Pero, o sea, no es lo mismo. El estudio que es como el estándar de oro para la detección del cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años es la mamografía. Y la ultra solo se utiliza como complemento si en la mamografía nos encuentran alguna alteración. No así en las mujeres menores de 40 años, como les mencionaba. Entonces, en toda paciente menor de 40 años, quedamos que es cualquier patología mamaria se va a realizar y se va a indicar una ultrasonografía. Y también en aquellas, aunque no se sientan nada, pero que tienen familiares de primer grado con este tipo de patologías, también antes de los 40 años, ahora lo estamos dejando un poco menos, a partir de los 20 años se les está haciendo estudios seriados cada año con ultrasonografías de mama para ver que no hayan lesiones de gran tamaño. En aquellas mamografías no concluyentes se indica también la ultrasonografía y como complemento, en aquellas lesiones que ya nos está diciendo la mamografía, aquí hay algo, y con la ultra se complementan para ver la localización o para ver si el contenido les parece que es sólido o líquido, lo que tiene. Y también en las mujeres embarazadas que tengan algún tipo de patología o enfermedad en las mamas o que se sientan algo durante el embarazo, que como sabemos que la mamografía es radiación, no se puede en el embarazo, entonces les realizan una ultrasonografía de mama. Ahora bien, si en la mamografía o en la ultrasonografía, como ya vimos los dos tipos de estudios, nos sale que hay alguna alteración, entonces se procede al siguiente paso, que es la realización de una biopsia. Pero esto es, muchas me dirán, hay unas mujeres jovencitas que se hacen ultra y les salen pequeños quistecitos en toda la mama. Hay cierto tipo de clasificación, que es una clasificación radiológica de las lesiones, que les permite a las personas que están capacitados en esto ver si esa lesión tiene características benignas, o sea que lo que están viendo es algo bueno o es algo que hay que tomar biopsia. Entonces, hay muchas pacientes que llegan angustiadas porque me les ha salido que tienen quistes, pero lo clasifican dentro de esa clasificación de malignidad como que es un hallazgo benigno. Entonces eso lo único que se tiene que hacer es darle seguimiento cada año para ver que mantenga las mismas características y no es necesario quitarlo, porque hay pacientes que tienden a tener la formación de pequeñas masitas en las mamas o de quistecitos. Y eso si se empiezan a quitar desde ahora va a vivir toda su etapa reproductiva quitar y quitar porque ella tiende a formarlos. Pero sí es necesario que se haga su seguimiento anual para estar viendo que esas masas no crezcan o que mantengan siempre sus características benignas.
Si ya la clasificación a nosotros nos arroja que podría ser algo maligno, jamás a veces en una mamografía nos va a decir, o sea, se está 100% seguro de que es algo maligno. Nos puede decir es altamente sospechoso de malignidad, pero siempre se tiene que complementar con una biopsia. Hay dos tipos de manera de realizar biopsia. Una de ellas es la biopsia por aspiración con aguja fina, que eso no es más que como que nos estuvieran poniendo una inyección en el pecho. Eso es así. Se desinfecta y eso no requiere ni ingreso ni nada. Simplemente se desinfecta el área, se introduce una agujita y se aspira. Pero eso la mayoría de veces es cuando son lesiones que no están tan grandes o que tienen contenido líquido, que nosotros podemos aspirar eso y mandarlo a estudio. En aquellas lesiones que se ven sólidas o son un poco más grandes, se opta mejor por la extirpación total de la masa o lo que se conoce como una biopsia abierta. ¿Por qué? Porque cuando no son lesiones tan grandes y son sospechosas de malignidad, a veces al abrir y quitar todo el tejido de alrededor, aunque no salga maligno, pero si ya quitó y da los bordes negativos, con eso tuvo, o sea, si era cáncer, pero lo diagnosticaron tan tempranamente que con hacer esa biopsia y quitarlo, quedan todos los bordes negativos. Entonces no es necesario continuar con todos los procesos de quimioterapia y radioterapia, que ya son en estos tipos de cánceres cuando ya se detectan de una manera más avanzada. Ahora bien, ya dependiendo del resultado de la biopsia, muchas veces puede ser que haya sido simplemente el susto y sea una lesión que aunque tuviera características de malignidad, pero no tiene ninguna célula maligna, y simplemente van a indicarle que continúe sus estudios anuales. Ya si saliera en la biopsia algo maligno, va a depender de la categoría con la que el patólogo la vea y ya un manejo por subespecialista, que estamos hablando del área de oncología, ya directamente para indicarles cuál es el manejo a seguir. Quisiera terminar con esta frase: prevén el cáncer de mama y mediante examinarnos a tiempo. Es lo que les mencionaba. La detección oportuna es la que mayormente nos está salvando todas las vidas de las pacientes que tienden a padecer cáncer de mama, porque mientras más temprano se detecte y se trate este tipo de patología, mejor es el pronóstico y la sobrevida que tenemos las pacientes que lo adolescentes.